Buenos días, estimados estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien en casita. El día de hoy estamos 8 de diciembre del 2020. Estamos con el curso de literatura y el tema es César Vallejo. Vamos a hablar de su obra Paco Yunque, ¿sí? Muy bien, estimado estudiante, necesito por favor que estés con tu cuaderno y tu libro y con muchas ganas de aprender. Para ello necesito que estés en un lugar amplio, cómodo. ¿Sí? Muy bien, estimado estudiante. Entonces nos vamos al mundo mágico del saber, ¿sí? César Vallejo es uno de los poetas peruanos más reconocidos de todo el mundo, dada la impresionante innovación que supuso su obra para la poesía del siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco y falleció en París a los 46 años. César Vallejo vivió en el inicio de una nueva era de la literatura universal. Esta etapa, que aparece luego de la Segunda Guerra Mundial, se denomina vanguardismo. Dentro del vanguardismo existieron muchas escuelas literarias y artísticas que llegaron a Hispanoamérica. Los escritores en esta época buscaron experimentar con el lenguaje para hacer una nueva literatura. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en el año 1892. Es un escritor peruano. César Vallejo es una de las figuras de mayor importancia dentro del vanguardismo hispánico. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Su infancia estuvo influenciada por la vida familiar y el apego de su madre. En el año 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho de la Universidad de San Marcos, Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En el año 1920 es injustamente encarcelado. Tiempo después viaja a Europa. Murió en París un Viernes Santo en el año 1938. Bien. Entonces, César Abraham Vallejo Mendoza, Santiago de Chuco, nació Perú el 16 de marzo de 1892. París, 15 de abril de 1938 falleció. Es un poeta y escritor peruano, considerado entre los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Fue, en opinión del crítico Tomás Merton, el más grande poeta universal después de Dante. Publicó en Lima sus dos primeros poemas, Los Heraldos Negros, en el año 1918, que reúne poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía la afiliación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Y Trilce, en el año 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiéndose con la irrupción del vanguardismo. A nivel mundial, en 1923, dio a la prensa su primera obra narrativa, Escaladas, colección de estampas y relatos, algunos ya vanguardistas. Muy bien. Entonces, ahora hablamos de sus obras. La obra, tenemos aquí sus poesías que estaban en etapa modernista. Podemos encontrar como los siguiente. A ver. Aquí está. En poesías tenemos etapas modernistas, etapas vanguardistas y etapas revolucionarias. ¿Ya? Podemos encontrar poemas humanos, Trilce, Heraldos Negros. En la narrativa de Vallejo también se aprecia su progresión ideológica. Podemos encontrar Flava Salvaje, Reino de los Sicris. Teatro. De Vallejo se conservan 4
piezas teatrales, ninguna de las cuales fue estrenada o publicada durante su vida. Podemos encontrar Lockout entre dos orillas sobre el río. Ensayo. Vallejo publicó un libro de cronistas titulado Rusia en el año 1931 y preparó para la prensa otro similar. Podemos encontrar Contra el secreto profesional, el arte y su revolución. Bien. Tenemos sus principales obras. Entre sus principales obras tenemos Los Heraldos Negros, César Vallejo Maza, el poema Su Amada. También tenemos aquí Trilce, Fabla Salvaje y el Tungenismo, ¿no? Y Paco Yunque. A continuación vamos a hablar de quién, de los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros nos dicen lo siguiente, a ver. Hay golpes en la vida, tan fuertes yo no sé, golpes del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros del bárbaros Atilás? O heraldos negros que nos mandan la muerte. Son la caída honda de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino flasmena. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido, y emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé. Muy bonito, ¿verdad? Muy interesante. Bien, ahora vamos a hablar de Paco Yunque, ¿sí? Un pequeño argumento, ¿ya? Al regresar al aula, el profesor recoge los trabajos de los alumnos, menos el de Paco Yunque, porque el ocioso de Humberto se lo había robado. Al final del cuento, Humberto es premiado como el mejor del primer año y Paco Yunque termina llorando con la cabeza agacha. Humberto Grieves es premiado injustamente por el director. Todos ustedes deben ser buenos alumnos como Humberto Grieves. Deben ser serios, formales y buenos niños como él los dice, ¿no? Bien, el argumento. Paco Yunque. Paco Yunque es un niño provinciano y de él cual autor relata lo que sería un cautiverio dentro de la escuela. Paco Yunque, por primera vez entra a la escuela de mano de su madre. Este se siente sorprendido al ver a su alrededor a tantos niños que juegan, ríen y saltan. Paco Yunque nunca había visto eso, por lo que estaba muy nervioso. Ya en el aula se produce una confusión por motivo de que Paco Fariña y Humberto Grieve pugnaban por decidir con quién se sentaría Paco Yunque, y por lo que el profesor se ve obligado a intervenir y mandar a Paco Yunque con Fariña. Luego Paco y todos sus compañeros son testigos de cómo el profesor comete una gran injusticia al castigar al alumno Antonio Heydrich por haber llegado tarde y no castigar también a Humberto Grieve, quien había hecho lo mismo. Pasado esto, el profesor los puso a trabajar, así que les dejó una tarea para que la realizaran de forma individual. Todos trabajaban menos Humberto, quien dibujaba peces, muñecos y cuadritos. Al llegar la hora de recreo y después de salir todos del aula, Humberto roba la hoja de examen de Paco Yunque. Cuando los niños ingresan, el profesor les pide los trabajos
que les había dejado. Todos entregaron sus pruebas, menos el niño Paco Yunque, porque Humberto Grieves lo había robado y lo había hecho pasar como si fuera suyo. El profesor sancionó a Paco Yunque por no cumplir con su tarea. Cuando ingresó el director al salón de clases, preguntó al profesor si ya tenía el mejor alumno del aula. Y el profesor dijo que sí, que era Humberto Grieves, por ser el ganador de la prueba. Y el director lo felicitó. Mientras eso sucedía, Paco Yunque, con la cabeza gacha, solo atinaba a llorar por la gran injusticia cometida, al mismo tiempo que su amigo Paco Fariña lo consolaba. Qué triste, ¿no? Eso sinceramente no se debe de hacer, es algo injusto. ¿Cómo es posible que haya ocurrido eso, ¿no? Que lo hayan cambiado la prueba sabiendo que Paco Yunque era un niño muy inteligente, que había hecho su tarea y el otro no. Pero bueno, el más vivazo agarró y lo quitó, ¿no? Y se hizo pasar. Pero lamentablemente esa acción está muy mal. Eso nunca se debe de hacer, ya estimados alumnos. Muy bien, entonces muy bonita este mensaje que nos da, ¿no? Nos da un bonito mensaje que no debemos de hacer eso. Los personajes principales son Paco Yunque. Es un niño provinciano que llega al colegio acompañado de su madre, que trabaja como empleada de la familia Grieve. Él es un niño que tiene baja autoestima, pero es estudioso y respetuoso. Humberto Grieve es hijo del alcalde del pueblo. Tiene un carácter violento y es posesivo, porque él cree que todo le pertenece, y hasta Paco Yunque, porque es un muchacho. También es mentiroso y tiene malas costumbres. Al apoderarse o robarse las pruebas sobre los peces de Paco Yunque. Personajes principales y secundarios. Tenemos Paco Yunque, que es el personaje principal, ¿no? Tenemos Paco Fariña, Humberto Grieve, el profesor, el director, mamá de Paco Yunque, los hermanos Zúñigas, Antonio Geldres y los alumnos. Esto vendría a ser los personajes principales y secundarios de Paco Yunque. Bien, estimados alumnos, entonces no te olvides de enviar tu actividad. Te estoy esperando el día de hoy hasta las 11:59 de la noche, ¿sí? Cuídate mucho, un abrazo y bendiciones.